Robert Silva, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Gracias por venir. Un gusto, gracias por la invitación. Primera vez que estoy acá, felicitaciones. Bien, muchas gracias. Realmente el gusto es nuestro porque además muchas cosas sucedieron esta semana que pasó con anuncios bien concretos. Pero si tuviéramos que seleccionar, bueno, ¿cuáles son los cambios que vamos a ver en estos primeros años de educación a partir del año que viene? Más materias, ¿cómo va a cambiar eso de 3 años más? No sé si sería si serían escolares, si cambian. ¿Cómo serían los principales cambios que van a haber? Yo pienso uno como madre, como padre. Quiere saber. Quiere saber. Nosotros establecimos varias líneas de acción en este proceso de cambio educativo y una de ellas fundamental para cualquier país y para el Uruguay en particular es el cambio en lo que tiene que ver con la currícula, con lo curricular. Hablando sencillo, como lo entendemos, los planes y los programas. La realidad de este país era que el sistema estaba curricular y en general, pero curricular en particular, estaba absolutamente fragmentado, para entendernos. Primaria hace su plan, secundaria su plan, UTU su plan, sin comunicación, sin diálogo. Entonces nos pasa, no solo por eso, pero también por eso, situaciones como que el tránsito educativo de nuestros estudiantes se ve seriamente afectado a medida que va pasando de nivel. No estoy diciendo nada nuevo. Primero de escuelas los que más repiten, primero de liceo de UTU los que más repiten, cuarto de liceo, primero de bachillerato de UTU los que más repiten. Cambian de ciclo y se le viene arriba todo el tema, a la vez que las diferencias en evaluación, en prácticas de distinta naturaleza en un subsistema y el otro. Nosotros comenzamos un cambio en donde desde la génesis se trabajó articuladamente. La centralidad de un sistema educativo son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Y lo curricular es fundamental e importante. Y nos comenzamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué educamos? ¿Para qué? ¿Y cómo lo hacemos? Y ahí primaria, secundaria y UTU se reunieron, comenzaron a trabajar, se gestó un marco curricular comprensivo de todo el sistema, que establece las 10 competencias generales que tienen que tener nuestros estudiantes. Se siguió avanzando y ahora se presentó lo que el país hace mucho que hablaba, la necesidad de tener un plan de educación básica que tenga ese diálogo pedagógico, que tenga ese diálogo didáctico y que en definitiva tenga al estudiante un trayecto continuo que esté relacionado en el qué aprende, en el cómo aprende, en las prácticas que se llevan adelante. Y ahí se estableció que esa educación básica integrada hasta los 15 años tiene una primera parte que comprende la educación inicial, los chiquitos, 3, 4 y 5 años, primero y segundo de primaria, una segunda parte que es de tercero a sexto de primaria y luego un tercer ciclo que es lo que hasta ahora es primero, segundo y tercero, que va a ser séptimo, octavo y noveno en esa lógica de continuidad, de trayecto educativo en lo que respecta a la educación básica. Van a seguir estando, para entendernos, y lo que tú decías, ¿verdad? Pienso, ¿se van a meter en los liceales o no se van a meter? Van a seguir yendo a los liceos, van a seguir siendo a la UTU. Los locales van a seguir con la administración que tienen porque es un tema legal. ¿Va a seguir dependiendo de secundaria? Va a seguir dependiendo de secundaria, va a seguir dependiendo de UTU. Pero lo que está cambiando, que a veces es difícil de explicar y más complejo de entender, es que la génesis, la concepción, la articulación, la coordinación del sistema educativo está comenzando a existir. Entonces, por eso, en esa continuidad, se considera fundamental identificar los grados como un trayecto que continúa, que sigue, que tiene relación, que tiene comunicación y que en definitiva no pesa sobre el estudiante y la familia su cambio de ciclo, sino que es el propio sistema educativo que se hace cargo a través de cambios en evaluación, a través de cambio en los contenidos, en una lógica distinta. Nosotros decimos, bueno, nuestros estudiantes tienen que tener, por ejemplo, competencia en pensamiento científico. Bueno, resulta fundamental que los contenidos que se están elaborando en este momento de los programas, de las asignaturas, apunten justamente o se conciban desde la lógica de en qué contribuyen para el desarrollo de esa competencia. Todos los programas y en particular los del espacio científico-matemático. ¿Cuáles son esos procedimientos de evaluación que dice que también van a cambiar? Bueno, los procedimientos de evaluación se ha constituido un equipo. Ustedes saben que acá hay una lógica de la repetición como fundamental criterio de evaluación. Partiendo de un paradigma que nos han demostrado los estudios que no son tales. Es decir, acá hay una concepción que dice, el que repite es mejor porque aprende más y le va a ir mejor. Bueno,
todo nos demuestra que es exactamente lo contrario. Entonces aquí no hay que poner repetición sí, repetición no, porque nosotros no queremos eliminar la repetición, pero sí queremos hacer que el sistema de evaluación se adapte al desarrollo del niño o del joven durante los trayectos educativos. Y que, por ejemplo, un niño de primero de escuela, capaz que no logró en el primer año todo lo que se espera de él en cuanto a aprendizajes, porque tiene múltiples situaciones. Tiene cuestiones propiamente cognitivas, pero también cuestiones familiares, sociales. Entonces, con un segundo año, seguramente, pasa en gran parte del mundo, seguramente con acompañamientos, con evaluaciones, va a lograr lo que se espera de él. Y vamos a tener una nueva herramienta, una nueva estrategia que va a determinar si continúa o no continúa, pero le va a dar más tiempo al estudiante para obtener los logros esperados de él y al docente para acompañarlo y, en definitiva, evaluar. Y no hacemos una cosa que es tan dramática, que es cortar, truncar la trayectoria de un niño o de un estudiante, ¿no? Van a ver, se va a extender el tiempo que escolares y liceales están en los centros educativos, porque esa era una de las cuestiones que se había de extender el tiempo pedagógico. Sí. Mismo me acuerdo de el propio Talvi diciendo hay que crear liceos, sí, pero como especie de tiempo completo. Sí, es decir, ¿eso se va a tocar? ¿Va a haber cambios el año que viene? Nosotros, el sistema, no nosotros, ¿no? Incluso el propio Talvi, sino que esto es un proceso que viene hace mucho tiempo. Se ha generado evidencia en el país de lo bueno que es la extensión del tiempo pedagógico, sobre todo en contextos de mayor vulnerabilidad. No solo porque aprenden más, sino porque se los acompaña más, se los protege y se les da muchas veces posibilidades que en sus entornos lamentablemente no la tienen. Entonces nosotros estamos trabajando para extender ese tiempo, para hacer el tiempo completo en lo que es la gran deuda que tiene el país con la educación media, esta vez en los liceos y en las UTU. En los contextos vulnerables muchas veces salen de escuelas de tiempo completo y no tienen las prestaciones o los acompañamientos que tenían ahí en los liceos o en la UTU. Entonces estamos trabajando, mantuvimos lo que hay, tomamos mucha experiencia de gobiernos anteriores e incluso de profesionales de la educación que han hablado y han generado ideas sobre esto, y vamos a crear, ya tenemos 29, tenemos 43 previstos para el 2023 y vamos a 60 en el 2025, lo que le hemos identificado con una gran mujer que se desarrolló en San José, que es María Espínola, una maestra del interior del país, creadora de la primera escuela técnica del interior en San José en 1920. Entonces esos centros son los que van a estar en contexto vulnerable, con tiempo completo, con más acompañamiento, con nuevas figuras educativas, con permanencia de los docentes. 8 horas. 8 horas. En todo el país. En todo el país, sí. En esos 60 centros, después tenemos los liceos de tiempo extendido que ya venían, que si no me equivoco son 36, y tenemos 4 liceos de tiempo completo, más algunas escuelas técnicas, más los centros educativos asociados. La semana pasada ya se anunciaron algunos cambios en materia de la currícula, justamente, pero concretamente en las materias. ¿Cuáles son las que cambiarían? En la medida de que se acuerde, las podemos reiterar, pero sobre todas las cosas también, ¿qué va a pasar con la capacitación de los docentes? Que tienen que, evidentemente, supongo yo, que adaptarse, ¿no? A los que están ahora con las nuevas materias. Nosotros aquí tenemos y se ha generado toda una cuestión que es bien importante aclarar. Nosotros en todo cambio curricular siempre hay alguna movida que afecta a algunos, pero en esta hemos tratado de evitar prácticamente cualquier afectación de derecho de los docentes. Bien. Y en esto quiero ser claro. Que usted diga que una asignatura pasa a ser un taller no quiere decir que las horas se pierden, sino quiere decir que la metodología de enseñanza y de aprendizaje cambia y combina cuestiones de distinta naturaleza. Se ha hablado, y quiero ser explícito, respecto de las ciencias. Para nosotros, si hemos establecido que una de las competencias es el pensamiento científico, el aprendizaje y el desarrollo de nuestros estudiantes en lo que hace a la ciencia no es solo una cuestión de este gobierno, sino una cuestión país, que ustedes saben que es un déficit que tenemos. Entonces, por ejemplo, se han establecido en lo que hace a primero y segundo año que va a haber una introducción a las ciencias, pero luego va a haber talleres optativos obligatorios que van a estar al inicio del año para que los estudiantes opten entre unos y otros. Talleres de ciencia en primero y en segundo, más introducción a las ciencias,
lo que hace que la carga horaria que tenía ciencias físicas antes se permanezca igual y se distribuye bajo esa modalidad. Lo mismo sucede en música, similar es lo de dibujo, lo mismo en formación ciudadana. Toco estas 4 porque son las que andan rumores y hay cierto nerviosismo docente. Entonces es bueno aclarar. Sí, química y física fueron de los que más mostraron preocupación. Química y física no pierden horas, mantienen las mismas horas que tienen hasta ahora, de una manera distinta, diferente. Surgen nuevas formas de ver, de analizar algunas disciplinas como pasa en el mundo. Por ejemplo, se introduce ciencias del ambiente, con un énfasis en lo biológico y con un énfasis en lo que hace a la geografía, que también se le incluye a la geografía dentro del espacio científico, que es lo que está pasando en el mundo y los especialistas nos ilustran respecto de eso. Para tratar de generar desde esas disciplinas conciencia desde los primeros años del tercer ciclo de la educación básica en nuestros estudiantes sobre la importancia de esos temas, sobre el rol que debe cumplir cada uno en la atención del medio ambiente en su conjunto. Pero lo que preguntó Marcelo con respecto a cómo los docentes se van a capacitar o adaptar, porque estamos hablando de que empieza en marzo del año que viene, ¿no? Y hay muchos docentes, porque estuvimos hablando con varios, que no saben cómo van a funcionar. Digo, por eso tomo la pregunta de él. Acá esa es una, luego tenemos mundo contemporáneo, luego tenemos sociedad y comunicación, pero son disciplinas que van a estar desarrolladas con los docentes que ya tienen la formación y la titulación al respecto, desde una perspectiva metodológica y desde una propuesta educativa diferente. Entonces, los docentes aquí hemos demostrado, sobre todo en situaciones de pandemia, la posibilidad de resiliencia permanente, de adaptación a los cambios, de desarrollo de estrategias nuevas para atender a nuestros estudiantes. Creo que ese es un potencial que el país tiene y que lo tiene que aprovechar, sin perjuicio de las instancias de formación y desarrollo profesional que ya comenzaron. Ya hemos comenzado cursos de formación y de desarrollo profesional para 440 inspectores y más de 2.000 inspectores. Y en diciembre... Más de 440 inspectores y 2.000... directores de centros educativos, que son, digamos, las columnas vertebrales para acompañar a su escuela, a su liceo, a su UTU, ¿verdad?, en este nuevo empoderamiento, que es un proceso que va a iniciarse en el 2023. Pero también vamos a establecer cursos de formación que comienzan a principio del año lectivo 2023 y van a continuarse durante todo el año. Pero a su vez van a haber mentores, facilitadores, acompañantes de los centros educativos desde marzo del 2023 para, como dije, estar al lado de las distintas instancias de este proceso de cambio. Pero reitero, muchas veces se subestima a los docentes. Se dice, bueno, pero tienen que tener una formación específica. Es cierto que hay que acompañar y hay que brindarla, pero también los docentes tienen formación, en su enorme mayoría, que les permite adecuarse a las nuevas realidades. ¿No le parece apresurado que los profesores estén capacitando a la misma vez que empiezan con estas nuevas modalidades? A ver, yo creo que la capacitación, si ustedes dicen, por ejemplo, se va a generar una asignatura absolutamente nueva, distinta, que requiere una formación específica para desarrollar la misma, puede ser. Creo que siendo reformulación de asignaturas que ya estaban, por ejemplo, mundo contemporáneo tiene una lógica de continuidad con la historia, para adecuar el aprendizaje y el desarrollo por parte de los estudiantes de cuestiones vinculadas a su cotidianidad, a su diario vivir, no requiere, me parece a mí, una formación diferente. Bien, escuchándolo a usted me surgen como varias preguntas, pero por ejemplo, ¿esto es cabalmente una reforma educativa o es una transformación educativa? Que ahí hay un matiz que me parece que estaría interesante, en este caso que me responda, en cuanto a también a cuál es el paradigma que hay atrás, ¿no? ¿Es una reforma? Yo creo que esto es una transformación y no una reforma. Nosotros la concebimos siempre como una transformación porque debe ser algo dinámico, en permanente cambio, adecuación y evaluación. Ajá. Cuando usted habla de reforma, habla de algo que llegó, se hizo y se quedó. Ese ha sido uno de nuestros problemas en la educación. Fíjense que los programas y los contenidos de los programas, el más nuevo es el de primaria del año 2008. El de secundaria es del año 2006. Pero a su vez, como lo dice la gente que sabe, no lo digo yo,
es primo hermano de planes del 40 y pico por cómo está concebido. Eso lleva a que hay algo, la educación muchas veces ha sido estática y eso es algo que hay que cambiar. Estos procesos de cambio que se llevan adelante se hacen hoy con la evidencia que se tiene hoy en la medida de que se concretan a partir de un momento que tienen que comenzar y luego hay un desarrollo permanente. Yo digo una cosa siempre. Cuando ustedes inician un proceso de este tipo, lo que no puede pasar es que no esté unido al mismo un proceso de evaluación. Tiene que haber evaluación. Yo quiero hacer esto porque me parece en las actuales circunstancias que es lo mejor. Pero alguien externo tiene que estarlo evaluando y diciendo, bueno, se logró, no se logró, hay que reformular. Pero eso es lo que piden algunos docentes. Con un plan piloto. Lo del plan piloto. Claro. Eso no está. No, porque nosotros entendemos que la situación de la educación es de una situación de gravedad importante en cuanto a algunos sectores en particular. Si ustedes se ponen a pensar cuáles son la situación de egreso, por ejemplo, que es la que tanto se habla, quienes culminan la educación, más del 80% lo hacen en los sectores de mayores recursos, que tienen mejor situación económica. No llegamos al 20% en los que tienen menos situación. Los más pobres son los más perjudicados. Lo mismo pasa en los aprendizajes. Claro, pero ahí no es un tema de educación, no, es un tema de contexto. No, pero es un tema también de educación. Es un tema fundamental, porque ¿saben qué pasa cuando vos pensás así? Yo respeto esa posición. No, me parece que el contexto social, familiar... No hay duda. A ver, no podemos cargarle a la educación todas las cuestiones propias de la situación de los jóvenes. Pero también hay una posición, y digo vos no porque tú pienses así, bien, sino porque lo expresaste. Hay mucha gente que dice, bueno, pero no es solo la educación, lo cual es cierto. Y nosotros no podemos pretender cambiar desde la educación. Tienen que cambiar A, B, C, D, F para poder cambiar. Yo le digo, no, porque así estamos. Y si nosotros no iniciamos un proceso de cambio en la educación, mientras esperamos que lo otro suceda, la situación sigue condenando a miles de uruguayos. Entonces nosotros entendimos, como se hizo en el 2006, esto no es nuevo, la reformulación del año 2006 en secundaria del gobierno de la época fue para todos los liceos, público y privado, para todos sin excepción. Nosotros entendemos que hay que seguir el mismo camino, que hay que hacerlo para todos en los grados establecidos, esto es, vamos a comenzar en educación inicial, primero y segundo de primaria, y en lo que actualmente es primero, segundo y tercero de liceo o UTU, o lo que va a ser el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno. Creemos que ahí es donde tenemos que comenzar el proceso, para todos. Robert, ¿y cuáles serían concretamente los beneficios para esos hogares más vulnerables, para ese otro 80% que con problemas de egreso, concretamente a través de estas medidas que van a tomar a través de esta transformación educativa? Yo creo que hay varias cuestiones bien importantes que a veces es difícil de entenderlas. El trabajar en clave sistémica, es decir, el organizar un currículum con centralidad en el estudiante, aprendiendo de primaria, de secundaria y de UTU, y estableciendo estrategias comunes, conversadas y dialogadas, implica una cosa que no es menor, que es la personalización de la educación. La educación no es ni debe ser para todos lo mismo y en el mismo momento y en el mismo lugar. La educación tiene que permitir estrategias que aborden la complejidad propia del contexto y del estudiante. Esto es muy lindo decirlo, es muy difícil hacerlo. Por eso tiene que haber un currículum que sea flexible, un currículum que sea adaptable, un currículum que motive y que le dé al estudiante el sentido de valor que la educación tiene en la construcción de su proyecto de vida, que hoy no pasa. Hoy, para usar un lenguaje muchas veces los chiquilines, estudiar es un embole, ir al liceo, ¿no? Para un número muy importante y sobre todo para los que están en contextos de mayor vulnerabilidad. Porque se les es muy difícil mantener su trayecto educativo, estar sentado tantas horas frente a un banco cuando pasan las distintas asignaturas que no coordinan, que no articulan muchas de ellas. Por eso también es muy importante el poner nuevas metodologías de trabajo. El trabajo por proyecto a partir del interés del estudiante, la resolución de situaciones problema. Y a su vez, y también, y con esto redondeo, es muy importante las nuevas posibilidades de acompañamiento que existan. Es decir,
como se conoce vulgarmente muchas veces, las tutorías. Que existan tutorías, que existan instancias en donde cuando nos adelantamos y advertimos que el estudiante no está logrando lo que se espera de él, que exista la posibilidad de que sí lo logre. ¿Y qué pasa con los recursos, no? Porque mucho se ha hablado que hay una disminución de los recursos que tiene la ANEP perdón, desde 2019 a esta parte. Se necesita plata para una reforma, ¿no? Sí. Para las tutorías, para extender el tiempo pedagógico, quizás para que las clases sean más reducidas de alumnado. ¿Hay plata suficiente para hacer esta transformación? Respecto con lo último, te quiero decir que nosotros prácticamente hemos mantenido la cantidad de estudiantes por grupo. Incluso en algún nivel han disminuido. Ejemplo, educación inicial. Es decir, no es cierto que los grupos han crecido exponencialmente en cuanto a la cantidad de sus integrantes. Son públicas las cifras al respecto. Secundaria ha publicado su monitor educativo y primaria lo mismo. Creo que siempre la educación, yo lo aprendí con un grande, que era Germán Rama, siempre la educación precisa más plata, siempre. Eso es así, porque se requieren siempre el desarrollo de nuevas estrategias, máxime en un sistema como el nuestro, que para lo que es la escala país es un sistema muy extendido, muy amplio, absolutamente republicano y democrático. Lo que otros países están peleando, que es la gratuidad de todos los niveles educativos, nosotros la tenemos hace décadas. Fuimos pioneros en educación laica, gratuita y obligatoria, y de verdad, no en el eslogan. Entonces, es un sistema que requiere recursos. Nosotros hemos pedido recursos, nos han dado una cifra importante a nuestro criterio. Sin perjuicio, creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en tener más recursos. Y además, otra cuestión que no es menor, que es administrar mejor. Eso también. Cuando a veces a nosotros se nos critica y se nos dice, se cierran los grupos porque hay recortes. Yo lo quiero decir. Los grupos se construyen, particularmente en secundarias, donde ha estado la mayor discusión, los grupos se construyen a partir de la detección de necesidades de las direcciones, de los liceos y de los equipos inspectivos, en función de la cantidad de estudiantes y en función de los requerimientos de la zona de que se trate. Y si bien no hay un mínimo de estudiantes, sí hay criterios generales. Pero así como se crea un grupo de un sexto en Bernabé Rivera con 7 alumnos, no es bueno que en un liceo montevideano, en un turno o en un liceo urbano, en un turno existan 2 cuartos con 12, 13 alumnos cada uno, porque puede haber uno y ese grupo se lleva a otro lado. ¿Cuáles van a ser los recursos que tiene? Pienso porque hasta además, y ya dejo también Marcelo que tiene más preguntas y se nos está acabando el tiempo, pero digo, hasta la alimentación escolar que necesita recursos, es decir, pero ¿cuántos recursos estarían necesitando o llevaría esta reforma? Sí, nosotros para lo que es prácticamente la reforma en lo que hace al cambio en lo curricular y en los centros María Espínola, los recursos que pedimos no fueron entregados, los tenemos. O sea que creo que eso hay posibilidad de continuar adelante. Quizás tenemos alguna situación a analizar en lo que hace a la infraestructura y en lo que hace a la atención de un déficit que nosotros heredamos y que la plata no nos fue entregada, de UTU particularmente. Entonces ahí tendremos que ver cómo administramos la situación, pero en definitiva creo que son 2 componentes, más recursos y mejor administración. Robert, el clima en el que se está llevando a cabo o se está proyectando esta transformación educativa no parece ser el mejor, mucha crispación, lo vemos todos los días. Del lado de los docentes, fundamentalmente, se reclama mayor atención a sus inquietudes, mayor participación en esta transformación educativa. Va a haber, este proyecto se va a transmitir a las asambleas técnico-docentes recién el mes de noviembre. Muchos lo que están señalando es que no va a haber tiempo para que, en caso de que pueda haber algunas modificaciones, algunos cambios se puedan llevar adelante, porque en definitiva el tiempo es algo que apremia. ¿Qué se le responde, sobre todo, por ejemplo, a los docentes con respecto a estos temas? Yo creo que hay actitudes a veces que marcan un poco, ¿no? Yo creo firmemente en la participación, hemos generado diversas instancias, esta es, yo siempre digo, la transformación o la reforma o como se la quiera llamar, como la identifique cada uno, que mayor participación ha tenido en diversos ámbitos. Sin perjuicio siempre abierto a más, mejor participación y por eso ahora en la instancia de formulación de los programas, que algunos dicen, hablando medio criollo, que es donde se corta el bacalao. En todo lo que es la formulación de los programas, hay un equipo de más de 100 docentes que está trabajando y están los representantes de las ATD desde hace más de un mes.
ya. Entonces creo que ya se ha gestado en la formulación programática participación de ATD de primaria, participación de ATD de UTU, lamentablemente la de secundaria se retiró, o sea que cuando llegue a noviembre, los que se quedaron en el proceso van a tener, como están teniendo, múltiples espacios de participación y de hacer escuchar su voz. Y al noviembre, una nacional en todos los subsistemas, ¿no? El otro grupo de opinión que viene también pisando fuerte son los estudiantes, con el tema de las ocupaciones. Últimamente ya han sabido que se han prohibido las ocupaciones por parte de los estudiantes de los liceos. Hemos tenido oportunidad de charlar con abogados laboralistas, que señalaban que no era ni constitucional ni legalmente... por lo menos no estaría habilitada las autoridades a prohibir las ocupaciones. Sí, después obviamente a desalojarlas, pero no a prohibirlas. ¿Qué opinión tienen ustedes? Mira, nosotros hemos estado discutiendo esto en el CODICEN, esto es en particular en secundaria, donde hemos llegado a la conclusión que claramente el decreto del año 2020 no rige porque refiere al mundo del trabajo, a los trabajadores, entonces para el caso de estudiantes no rige, y a partir de la autonomía que la ANEP tiene como ente autónomo, establece sus estatutos y sus reglamentos, los cuales son de aplicación. Y el proceder de secundaria no ha sido, digamos, prohibir la ocupación. Lo que ha sido lo de secundaria es decir, nosotros no vamos a entregar más los centros y por lo tanto los estudiantes que quieran manifestar y hacer sentir su opinión lo pueden hacer perfectamente. La protesta en una república tiene que estar garantizada y lo está. Lo que los estudiantes no pueden hacer es coartar el derecho de otros estudiantes, de la enorme mayoría, que quieren estudiar. No puede coartar el derecho de los docentes y los trabajadores que quieren ingresar a desarrollar sus clases y sus actividades. Entonces, la protesta está, el centro educativo no se entrega y los estudiantes que quieren protestar, protestan, los que quieren ingresar a clase ingresan, los docentes que quieren ingresar, ingresan. Eso es el criterio que ha tomado secundaria, que es un cambio, y es cierto, porque comenzó a aplicar el Estatuto del Estudiante, que está vigente desde el año 2005, lo aprobó el gobierno que asumió en ese momento, y que establece que los estudiantes deben garantizar todo aquello concerniente al normal funcionamiento del liceo. Entonces, por lo tanto, está dentro del marco normativo y constitucional, son los informes que nosotros tenemos. Ellos sostienen o seguirán sosteniendo que parte de la protesta es precisamente la ocupación, como los trabajadores sostienen que parte de su derecho a huelga es ocupar la Claro, huelga pero los trabajadores también vieron que a partir de la llamada ley de urgente consideración, la ocupación no puede impedir. Se garantiza el derecho al trabajo y se garantiza el derecho a la protesta o a la huelga o a como lo identifiquemos. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que armonizar y lograr que convivan con los legítimos intereses y perspectivas de cada uno. Bien, ya en el cierre, por lo menos para mí, usted es claramente la persona que lidera esta transformación educativa. Pero hay varios integrantes desde el Partido Colorado que lo señalan como posible candidato. ¿Qué pasará en octubre del 2023, pensando que sería la fecha límite para ser candidato? ¿Quién queda al frente de esta reforma? Por eso está apurando la reforma, para dejarla pronta. ¿Qué momento? Yo creo que acá es bien importante tener claro, esto es un discurso que se ha comenzado a gestar de algunos actores, en particular de algún sindicato de la educación, que tiene un modus operandi que yo lo critico. Más. No hablé con el sindicato. No, pero no digo que tú lo estés diciendo porque lo dice el sindicato. Digo, reconozco que está. Sí, que está. ¿Verdad? Pero quien lo comenzó a poner sobre la mesa fue un sindicato. A decir que todo esto que estamos haciendo es producto de mandato internacional de los organismos internacionales, condena la educación al mercantilismo, la subordina al trabajo, entre otras cosas que hace mucho tiempo escuchamos. Entonces, este proceso de cambio que estamos llevando adelante es juzgado de esa forma. Lo asocian con una determinada persona, en ese caso conmigo, y luego establecen que esa persona no está haciendo todo eso para cambiar la educación, sino que además lo está haciendo para satisfacer un interés personal y político. Y yo quiero ser claro en esto, pero contundente. Yo trabajo 12 o 14 horas por día
porque con lo que estoy absolutamente comprometido, con lo que pierdo el sueño y vivo un día sí y otro también, junto a un gran equipo, es por cambiar la educación. Yo no estoy pensando en ninguna candidatura y lo quiero desterrar de plano, porque no es así en primer lugar, pero además yo no podría, porque iría contra la esencia de uno mismo, poner de rehén a la educación de intereses político-partidarios o político-electorales. Así que lo destierro plenamente y les digo, sí estoy pensando en cómo vamos a transformar la educación en el 23, en el 24 y dejarla de la mejor manera posible para los que vengan en el 25, sean los que sean, continúen este proceso de transformación que el país no lo puede seguir postergando. Pero Robert, también hay un costado amable de la cuestión político-electoral. A ver. Te va bien con la reforma o arrancás bien con la reforma, hay un sector de la población que te identifica como que, bueno, la lideraste y todo eso, y puede ser el premio, no malo que lo estás haciendo para aquello, sino que el premio, estás dentro de un sector que Ciudadanos, que su líder ya no está más, que es Ernesto Talvi, y podrías pasar a ser el líder, pero no por algo, porque lo estás buscando a través de la reforma. Miren, yo les voy a decir una cosa que siempre la dije y es la verdad. Yo me metí en la política y fui candidato a vicepresidente porque estando en el gobierno de la educación de la administración pasada, me di cuenta que la única manera de cambiar la educación era cambiar el gobierno. Entonces, cuando a mí me llamaron y me dijeron, vení a colaborar, integrá este equipo, vos podés ayudar. Entonces, largué lo que estaba y me fui. Mi vocación de vida y de perspectiva es la educación, porque creo que es la herramienta más importante para generar oportunidades a los que menos tienen, o a la gente como yo, que vengo del medio, del interior, del norte del país, de hace tantas décadas atrás, con un padre que tenía sexto de escuela rural, con una madre que era maestra y que lo único que me decía, miren, a usted lo que le vamos a dejar es la educación, para que usted en la vida sea lo que quiere ser. Y yo lo logré, entonces no me resigno a que la educación esté en el estado que está. Y por eso mi vocación de vida es esa, estoy trabajando para eso, y el pasaje que tuve fue por la circunstancia que acabo de explicar. Robert Silva, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación.